Bien, muchas gracias por seguir aquí con nosotros y continuando con el programa del segundo Foro Económico Comercial Unión Europea-Perú y la perspectiva sobre la agroexportación peruana hacia la Unión Europea. Vamos ahora a dar paso a la segunda ponencia del día de hoy, que es sobre la perspectiva de la sostenibilidad en la cadena de valor agroalimentaria, que está a cargo de la experta Laura Brenes Peralta. Ella es profesora asociada e investigadora del Tecnológico de Costa Rica. Laura Brenes ha realizado importantes investigaciones relacionadas a los sistemas alimentarios sostenibles, así como al valor agregado, a la bioeconomía circular y a métodos basados en el pensamiento del ciclo de vida del producto. Además, coordina la red costarricense para la disminución y pérdida del desperdicio alimentario. Participa de programas de investigación multidisciplinaria e institucionales, así como liderar redes académicas iberoamericanas y apoyar a empresas agroalimentarias en Costa Rica. Ella es ingeniera en agronegocios y cuenta con un máster en gerencia y gestión ambiental y es doctora en ciencia y tecnología agrícola y ambiental por la Universidad de Bolonia, Italia. Adelante, por favor, Laura. Gracias. Muy buenos días aún, creo. Sí, muchas gracias por este espacio. Y bueno, en principio esta presentación, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Esta presentación, pues en 20 minutos hace que tengamos que comprimir bastantes elementos para conversar un poco sobre cuáles son esos retos y oportunidades de una transición a una agricultura más sostenible y lo que implica puntualmente en ese contexto entonces el Pacto Verde y la estrategia Farm to Fork de la Unión Europea. Por lo tanto, como objetivo, básicamente lo que quisiera hacer es un brevísimo recorrido por esos principales elementos de esta propuesta de transformación que tendrían incidencia en los sistemas agroalimentarios. Como contenidos, realmente son 3 secciones de la presentación, una que nos va a hablar más como a nivel introductorio de por qué se habla que se necesita esta transformación o esta transición. Luego, abordar un poco algunos de los puntos básicos de esta propuesta de la Unión Europea y cerrar con algunas reflexiones sobre retos y oportunidades para nuestra región. Corro aquí el riesgo de ser tal vez un poco más genérica porque no me voy a referir al contexto específicamente peruano, pero tal vez sí con algunos elementos regionales y con un pequeñísimo ejemplo en el caso de mi país para simplemente ilustrar, no tiene ninguna otra finalidad. Así que bueno, ¿por qué necesitamos esta transformación? Creo que hemos escuchado bastante, pero nunca está de más hacer una pequeña consideración sobre el hecho de que venimos desde hace décadas trabajando con modelos lineales, extractivos tradicionalmente, donde vemos como 2 grandes disparidades o 2 disyuntivas. Por un lado, empezamos a ver evidencia científica que nos habla de las limitantes cada vez más palpables en la obtención de insumos esenciales para la agricultura, como serían nitrógeno y fósforo, por ejemplo. Pero irónicamente empezamos a ver evidencia también de las cantidades de estos elementos vertidos como residuo o de alguna manera emitidos a lo largo del proceso productivo al final de la cadena. Y encontramos contaminaciones por nitritos, nitratos en mantos acuíferos, por fósforo, etcétera, que causan una serie de problemas y desbalances también en los ecosistemas. Esto nos habla de que estamos entonces sobrepasando esos límites planetarios y que cada vez, no sé si nos hemos fijado, que cada vez salen ciertas alertas de cuando dice que ya sobrepasamos la capacidad del planeta anualmente, ¿verdad? Antes era como a final de año, si lo vemos en año calendario, y cada vez se va corriendo a menos meses ese sobrepaso de esas capacidades. Y lo vemos justamente por eso, por la extracción y por ese vertido que hacemos en una economía lineal. Adicionalmente, no podemos olvidar el paso por la pandemia que nos ha marcado una serie de necesidades y nos ha puesto en evidencia una serie de todas esas vulnerabilidades que nuestros sistemas alimentarios tienen. Y ya desde el 2015 empezamos a conocer y empezamos a considerar de parte de todos los países que somos suscriptores de Naciones Unidas una agenda de desarrollo al 2030 que también nos genera un gran signo de interrogación pensando en cuánto falta de aquí al 2030 y saber si vamos a cumplir esos objetivos. Pero como meta aspiracional, como
norte al menos debemos estar claros en que debiéramos estar buscando cómo interactuar en función de esos 17 objetivos y empiezan entonces a visualizarse más claramente algunas estrategias que podrían estar coadyuvando en ese logro. Ejemplo, pasar esa transición de una economía lineal a una economía circular, hablar de bioeconomía, donde entonces aprendemos la utilización de recursos naturales y el conocimiento, incluso que hay alrededor de ya no desde un punto de vista extractivo, sino más simbiótico. E incluso pasamos de esa conceptualización de sistemas agroalimentarios sostenibles hacia una visión más de sistemas agroalimentarios regenerativos. Definitivamente, hablar entonces de esta transformación, pues lo que busca es acercarnos un poco más a ese desarrollo sostenible, donde esas 3P de planeta, prosperidad y persona realmente llegan pues a tener un equilibrio. Incluso en el panel anterior hablábamos, uno de los ponentes decía eso, ¿verdad? No se tiene ese desarrollo en las dimensiones sociales y ambientales, sino está el económico, y también podríamos decirlo para cualquiera de las otras 3. Mucho surgimiento económico, pero con un detrimento social, tampoco es desarrollo sostenible. Hablar entonces de este desarrollo y contextualizándolo ya un poco más al sector agroalimentario, nos plantea entonces la necesidad de abordar una producción y consumo sostenible. ¿Qué nos dice? De hecho hay un ODS, ¿verdad?, que se llama así. ¿Y qué es lo que nos dice? Al tener esas dos palabras, producción y consumo, nos pone ante la necesidad de conceptualizar al alimento a lo largo de todo su ciclo de vida. En la jerga del análisis de ciclo de vida, de hecho, se dice que empezamos a comprender los productos y servicios desde la cuna hasta la tumba, o sea, desde su extracción de recursos hasta la disposición final, que bueno, en muy buena teoría dentro de una economía circular ni siquiera debía hablarse de disposición, sino de reincorporación y recirculación de ese recurso. Esto hace entonces que podamos prever la posibilidad de crecimiento económico, pero desacoplándolo de ese detrimento de lo que sucede a nivel de medio ambiente e incluso a nivel de sociedad. Y esto no es nada nuevo, está dicho desde hace ya bastantes años cuando se empezó a hacer esta conceptualización del ciclo de vida y de la producción y el consumo responsables. En este contexto, entonces, surge desde la Unión Europea el Pacto Verde. ¿Y qué es el Pacto Verde? Básicamente es una política de este sector que transformaría a la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando, y estos son los 3 elementos que consideraría más evidentes, dejando de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero al 2050, propiciando crecimiento económico disasociado del uso de los recursos y previendo que no haya personas ni lugares que se queden atrás. Definitivamente es una posición muy ambiciosa, es disruptiva, nos hace tener que pensar en un cambio necesariamente, no podríamos obtener nuevos resultados si seguimos haciendo las cosas igual. Y bueno, por esto entonces en 2019, incluso vean que es inmediatamente antes de la pandemia, que sigue esta iniciativa y que sigue avanzando aún en ese contexto, puesto que, como decía al principio, incluso puso en evidencia esas vulnerabilidades y posiblemente la necesidad de tratar de vislumbrar más claramente cómo debiéramos estar abordando esas vulnerabilidades del sistema alimentario. En cuanto a los elementos principales, tendríamos que buscar esa neutralidad climática al 2050, aborda temas que tienen que ver con clima, con biodiversidad y con contaminación, promueve esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 55% de su referente de 1990, y uno de los elementos tal vez sumamente importantes es el hecho de que en 2021 se da la promulgación de la Ley del Clima, o sea que además de ser una política como tal y una estrategia, empieza entonces a tener carácter también vinculante dentro de la Unión Europea al tener un carácter de ley. ¿En qué áreas incide el Pacto Verde? Ya desde la primera presentación, la ponente nos mostraba esa gráfica donde están todas las áreas que se ven incididas por el Pacto Verde. Y aquí resumo algunas de ellas donde básicamente vemos que, bueno, incide en todas las actividades económicas e intersociales que pudiéramos imaginar. Tiene que ver con energía, tiene que ver con edificación, infraestructura, con industria, con movilidad, con biodiversidad, y por último, pero no menos importante, con agricultura y biodiversidad. Así que quedándonos en ese último tema, y que es el que nos tiene hoy acá, podemos ver cómo a raíz del Pacto Verde empiezan a surgir ya planes y estrategias específicas que están
relacionadas a nuestro sector agroalimentario. Una de ellas es el Plan de Acción para una Economía Circular, y ahí podríamos ver, simplemente, ¿verdad? Puse ejemplos, unos 2 elementos por cada uno que podrían estar teniendo alguna incidencia en el sector. Luego está la estrategia de la granja a la mesa o The Farm to Fork Strategy, y también la estrategia europea sobre biodiversidad. ¿Qué es lo que nos plantea esta estrategia de la granja a la mesa? Pues básicamente, vuelvo al concepto que decía hace un rato sobre esa producción y consumo sostenible y responsable, donde visualizamos todo el ciclo de vida de los alimentos y vamos a ver elementos que están vinculados más a los procesos de producción de esos alimentos, otros que se vinculan más a los procesos de transformación, distribución de esos alimentos, y aquí vamos a tener, por ejemplo, si vieron ahorita en la parte de economía circular, el tema empaques, pues aquí van a tener también algo que ver. Igualmente promueve un consumo sostenible de alimentos, y esto también va a estar incidiendo sobre la forma en la que las dietas también debieran moverse hacia ser más saludables y más sostenibles. Y finalmente, hacia el final de ese ciclo de vida, pues considera también todas aquellas acciones que debieran estar previéndose en el tema de la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Tal vez entonces, tomando esos elementos de las diferentes políticas que mostraba hace un rato y viéndolo a lo largo de ese ciclo de vida del alimento, aquí dejo plasmados algunos de ellos y me voy a referir solo a unos pocos a manera ilustrativa. Por supuesto, ocuparíamos más que una mañana para analizar todos ellos. Pero bueno, ¿qué nos plantea, verdad? ¿Y qué son esos puntos donde entonces estamos vertiendo mucha atención y mucha mirada dentro de esas posibilidades de aspirar a ese sistema agroalimentario y lo que implicaría entonces poder estar accediendo como proveedores y como socios comerciales a Unión Europea? Por un lado, se tiene previsto un uso sostenible de recursos, de materiales fitosanitarios. Vamos a encontrar directivas y primeros abordajes sobre cómo, por ejemplo, debiera estarse reduciendo el uso de ciertas moléculas. Algunas ya no podrían ingresar en algún momento, es un proceso transicional, ¿verdad? Pero entonces empezamos a encontrar entonces la necesidad de visualizar qué sucede con la utilización de ciertas moléculas en los temas de fitoprotección. Y bueno, también incluso de antimicrobianos, ¿verdad? Es igualmente importante para producción agrícola como pecuaria. Por otro lado, vemos reducción de nitrógeno. Básicamente hay un planteamiento de reducir reducir en 20% la utilización de nitrógeno en los procesos de producción agrícola. Por otro lado, entonces podemos empezar aquí nada más en una breve reflexión e ilustración, pensar en cuáles podrían ser estrategias que vienen a coadyuvar o a responder entonces en algunos de estos casos. Y aquí pues planteo, de hecho van a quedar con signos de interrogación porque no es una definición final, no es una indicación específica, sino simplemente que veamos qué está sucediendo en nuestros sistemas latinoamericanos de forma tal que potencialmente podríamos responder, a alguno de estos elementos. Y uno es el uso de los bioinsumos. Creo que para Latinoamérica, pasando desde incluso esas estrategias que hay en agricultura familiar, donde vemos mucha utilización de compostas, de organismos benéficos para el combate o el control de plagas y enfermedades, perfectamente entonces podríamos encontrar algunos de estos elementos coadyuvantes en esa sustitución o reducción de algunos de estos productos. Por otro lado, creo que se ha hablado a lo largo de la mañana, está todo el tema de cómo declarar productos libres de deforestación para ciertas agrocadenas y planteaba, pues bueno, la posibilidad de que qué pasa cuando estudiamos también un poco más a fondo, incluso nuestra composición, muy usual en algunos esquemas latinoamericanos de producción bajo sistemas agroforestales. Así que tal vez podría haber acá una herramienta positiva que después tendría que dibujarse pues en la forma en la que vayan surgiendo las normativas y las guías para este respecto. Y no lo tengo anotado acá, pero ahora también, por supuesto, la tecnología, la georreferenciación podría ser una herramienta, ¿verdad?, de evidencia de cómo están sucediendo las prácticas alrededor de deforestación. En el tema de plásticos y residuos, hay diferentes elementos que contemplar acá. Uno es que debiera haber más inclusión de material reciclado en los empaques. Otra es que debieran reducirse los empaques que realmente no sean necesarios. Y en todo caso, en algunos momentos vamos a estar viendo también la sustitución de plástico. El plástico creo que ha sido un gran aliado en los temas de inocuidad alimentaria, no lo podemos descartar. E inocuidad alimentaria está clarísimo y presentísimo también
en el Pacto Verde y en la estrategia Farm to Fork. Así que sin descuidar ese aspecto podríamos empezar entonces también a fortalecer la investigación que va alrededor de los bioplásticos, por ejemplo, la utilización de fibras naturales, resinas y otros que podrían suplir algunas de esas funciones que el plástico también viene haciendo tradicionalmente. Entonces, bueno, hablamos de productos más sostenibles, pero ¿cómo podemos hacer la transición? ¿Cómo llegamos a esa reducción del impacto ambiental, de la huella, a esa transición global, búsqueda de nuevas oportunidades y resiliencia, que fue una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia? Pues acá muestro algunos elementos, parte de algunas de las cosas que he venido mencionando, de hecho son de un estudio que surge de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, de Procomer, y de otros elementos que están presentes específicamente en el documento de la Farm to Fork Strategy. Y bueno, vemos en general unos 7 pilares que nos hablan de cómo abordar esta transición. Por tiempo tampoco me refiero a todos ellos, pero sí quería marcar elementos como, por ejemplo, la importancia de la investigación. Muchas de estas políticas que estamos viendo en Unión Europea no surgen solo de una propuesta política como tal, surgen de todo un andamiaje y de un programa sumamente fuerte de investigación e innovación como han sido los programas Horizonte 2020, el programa Horizonte Europa actualmente, y del cual países como Latinoamérica también podrían ser parte como tercer país. Entonces, esto lo que habla es de las posibilidades y las oportunidades que la investigación, el dato científico, el fundamento podría estar dando también a esta transición. Ahí ya mencioné el tema datos y bueno, creo que para nuestro contexto, lamentablemente, ese es uno de los grandes retos, ¿verdad? Muchas veces nuestros sistemas de información y por la misma condición atomizada a veces de los sistemas productivos que tenemos, pues no vamos a encontrar a veces datos o estadísticas tan a la mano, pero es un reto que tenemos que sobrepasar. La inversión también para nadie es secreto y hay múltiples estudios de Banco Mundial, de la OCDE, de la FAO, de la CEPAL, que hablan de cómo la inversión en sector agrícola muchas veces es una de las más carentes en nuestros sistemas económicos. Así que por ahí tenemos que estar pensando también en cómo hacer esas articulaciones de generación de inversión. Y por último me refería a la cooperación, incluso pensando más allá de la típica cooperación donde uno pensaba que llega un cooperante nada más a dejar dinero en una comunidad, sino más bien una cooperación en su real contexto, que es el intercambio y poder exponer parte de lo que escuchaba ahora también en el primer foro, ¿verdad? Esas condiciones y esas características que hay contextualmente en el sitio donde se van a estar implementando los cambios con las realidades de un país, de una región y también con las metas que plantea otro país y otra región que es sociocomercial. Así que bueno, casi para ir cerrando, quería comentarles un ejemplo concreto de cómo, por ejemplo, se puede hacer entonces un plasmado o un vertido de algunas de esas estrategias de sostenibilidad que a veces más bien pecamos de no documentarlas, de no poder expresarlas. Un ejemplo de esto es todo el proyecto que hay alrededor de las declaraciones ambientales de producto o Product Environmental Footprint o el PEF, y que lo que busca es poder tener justamente eso, una declaración. ¿Qué es una declaración ambiental? Es un documento, es una etiqueta tipo 3 que significa que ya no es autodeclarado que yo soy sostenible o que soy orgánico o algo así, sino que pasa por un proceso de verificación y que ofrece información cuantitativa sobre los impactos ambientales que se tienen en el ciclo de vida de un producto o un proceso. Se basa en análisis de ciclo de vida, lo que quiere decir que se basa en un método cuantitativo establecido, normado, incluso hay una norma ISO que nos dice cómo conducir un análisis de ciclo de vida, pero requiere, eso sí, de reglas de categoría de producto. Como el nombre lo dice, son como las reglas del juego sobre las cuales vamos a estar declarando esos impactos ambientales. Hay algunas reglas que están ya publicadas, otras van en vencimiento. El otro día hacíamos una rápida revisión y, por ejemplo, en ornamentales no hay una regla todavía definida, entonces se está creando una regla de categorías de producto para productos ornamentales. Pero básicamente lo que requiere es un trabajo de análisis de qué insumos, qué elementos, qué etapas del ciclo de vida son las que debiéramos estar declarando y cuáles impactos ambientales son críticos para esa actividad para poderlas declarar en esa etiqueta. Y este sería un ejemplo de cómo se construye entonces un etiquetado de este tipo. Básicamente tenemos 3 productos, digamos que mi producto es el C, entonces podemos generar procesos de benchmarking con un producto representativo,
contra un producto representativo y con base en esto generar un ejemplo de etiqueta como esa que vemos ahí. Si entonces el desempeño de mi producto C está por debajo de las emisiones o de los impactos que genera el producto representativo, significa que estoy en verde, un desempeño ambiental mejor. Esto a nivel de traducción de lo que implica para el cliente, el consumidor, es bastante más claro que darle unos datos de cuántos kilos de CO2 equivalente podría tener un producto. Así que bueno, nada más también de forma ilustrativa, estos son productos que ya están en el mercado y que empiezan a dar la indicación de cuántos gramos, por ejemplo, de CO2 tiene un producto. En otros casos podríamos verlo con esta codificación de color que es un poco más amigable. Por supuesto, detrás de esto tiene que estar todo ese proceso cuantitativo y científico. Así que bueno, en el caso de café, es uno de los principales productos en el caso de mi país y se empezó a trabajar justamente amparados en estas normas de análisis de ciclo de vida y bajo este enfoque metodológico en visualizar cuál era el desempeño ambiental que estaba teniendo el café verde de exportación, ¿verdad? No estaría considerando las últimas fases del ciclo de vida. Pero bueno, lo primero que nos vinimos a enterar es que no había una regla de categoría de producto actualizada, vigente, e incluso una que contemplara mejor lo que estaba pasando en el contexto productivo nuestro. Así que, tras un esfuerzo interinstitucional, ahí más que hablar de lo que se compone la regla y el método y demás, lo que nada más quiero mostrar es que con instituciones académicas, la Dirección de Cambio Climático, institutos de normalización y de acreditación, el Instituto Nacional del Café, ministerios y cooperación, se logra entonces promulgar una regla de categoría de producto que nos dice hoy día cómo un cafetalero o un beneficiador debiera estar declarando los impactos para su producto. Adicionalmente, tenemos ya también una norma para etiquetado ambiental tipo 3. Esto sería habilitado, digamos, a cualquier producto, pero ya teniendo entonces norma de etiquetado con regla de categoría de producto, podemos casar las dos cosas y encontrar las primeras empresas que entonces empiezan a decir cómo está su desempeño. En este caso, para potencial de calentamiento global, esta organización hace todo su estudio y se dan cuenta que está marcado, ¿verdad? El cuadrito verde está con un desempeño menor que la referencia después de un scanning que se hizo a nivel nacional. Así que bueno, para ir concluyendo, ¿qué grandes preguntas o qué interrogantes, desafíos, podemos llamarle de muchas maneras, nos dejan estos planteamientos del Pacto Verde? Por un lado, tenemos que ser conscientes de que sí hay costos asociados y preguntas alrededor del precio que podrían tener los productos que empiecen a cumplir con estas características. Se está ante un riesgo, por supuesto, de pérdida de empleos de actividades que tradicionalmente son más extractivas, por ejemplo, las actividades alrededor de materia fósil tenderían a perderse, pero sí también nos plantea retos a nivel de, por ejemplo, cuál es nuestra velocidad de reacción. Política puse ahí, pero en general velocidad de reacción, ¿verdad? El mercado se mueve muy rápido, hay cosas que cambian y a veces nuestras políticas, nuestras legislaciones no siempre van tan bien de la mano, así que hay que acelerar un poco esa discusión y es parte pues, de lo que están haciendo ustedes hoy acá. Y también podrá requerir procesos de mayor transparencia y para eso también ocupábamos datos y ocupábamos ciertos respaldos. Sin embargo, ¿qué cosas positivas vemos? Pues por un lado, constituye una lucha evidente contra el cambio climático y nuestros países latinoamericanos son altamente vulnerables tanto por el tipo de producto como por su localización geográfica a los efectos del cambio climático. Promueve esa innovación e inversión en tecnologías limpias y a la hora de avanzar hacia esas tecnologías, entonces potencialmente también podemos ver una sustitución de esos empleos a nivel más bien de generación de empleos verdes. Aquí pongo el ejemplo, hace 10 años en Costa Rica se promulga la Ley de Gestión Integral de Residuos y no íbamos a tener idea que hoy día habían empresas dando empleo a muchas personas que hacen recuperación de residuos y transformación vía procesos biológicos para obtener nuevamente los nutrientes que se irían en un descarte. Entonces, es un ejemplo donde sí podría haber esa generación. Y bueno, el fin último es mejorar esa calidad de vida y transición hacia una economía circular. Así que, ¿cómo podríamos distinguirnos o intentar abordar desde el punto de vista latinoamericano alguno de estos retos? Cierro nada más como con 3 elementos. Por un lado, y también lo mencionaron los ponentes anteriores,
Latinoamérica tiene gran diversidad que podría ser rescatada y puesta más bien como elemento diferenciador, llámese diversidad cultural, de productos en sus diferentes formas y presentaciones y también de biodiversidad, que apunta justamente también a estos conocimientos que ya existen para utilizar, en el buen sentido de la palabra, los principios de la biología y de la naturaleza a una producción más sostenible. Es un actor clave en el mercado de frutas y vegetales, ya ustedes expresaron cantidades y la importancia económica de estos productos, y si estamos viendo una Unión Europea que también tiene promoción de unas dietas más saludables, con más consumo de frutas, vegetales, pues entonces hay una ventana de ingreso con estos productos. Y finalmente reconozcamos que en la región también hay conocimiento sobre bioeconomía y sobre principios de circularidad. Así que hay soluciones basadas en la naturaleza que se han estudiado desde hace siglos, que están presentes en conocimiento ancestral y que se vienen potenciando también alrededor de capacidades académicas y tecnológicas que hay en la región. Así que yo cierro con esto y agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Laura Brenes Peralta, profesora asociada e investigadora del Tecnológico de Costa Rica. Por favor, Laura, te invito para que puedas tomar asiento al panel que vamos a iniciar en este momento. Bien, ahora vamos a desarrollar nuestro segundo panel del día de hoy, que es el imperativo de la sostenibilidad y retos para el Perú. Para ello, por favor, voy a invitar a María Laura Fino. Ella es especialista en normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Ha vivido y trabajado en países como en África, en América Latina, en Asia, en Europa y en países árabes, con el objetivo de promover la justicia social. Además, ha trabajado en el Parlamento Europeo y en la Embajada de Italia en Kenia. También ha liderado proyectos de cooperación en Uganda y ha sido investigadora por la Universidad de Macao y es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Luis de Roma y de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo, con un máster en leyes por la Universidad de Macao. Muchas gracias, María Laura. Invito también al señor Germán Sarama, por favor. El señor Germán Sarama se desempeña en el punto focal del Centro de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE para Latinoamérica y el Caribe. Él cuenta con más de 15 años de experiencia como analista y consultor para el diseño e implementación de políticas públicas, programas y proyectos enfocados en el desarrollo sostenible, así como en la responsabilidad social corporativa, así como también el sector público, con universidades como Princeton y con organizaciones internacionales como la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos. Es abogado con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia en Italia. Bien, invitamos también, por favor, a la señora Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú, en nuestro país. La señora Mariana Escobar cuenta con una trayectoria importante como hacedora de políticas públicas en las áreas de desarrollo territorial, reducción de pobreza, desarrollo social y derechos humanos. Ha sido directora general de la Agencia para la Renovación del Territorio de Colombia, subdirectora general del Departamento para la Prosperidad Social y también ha dirigido programas en diferentes áreas del Departamento Nacional de Planeación, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo y la Presidencia de la República de Colombia. Ella es doctora y máster en Ciencias Políticas por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de la London School y también ha estudiado Economía en la Universidad de los Andes y politóloga de la misma universidad. Muchas gracias, Mariana. Bien, vamos a iniciar entonces ahora nuestro segundo panel y queremos iniciar justamente con la mirada de la OIT y cómo es que se han venido dando estos avances, Mariana, en el acuerdo nacional, perdón, en el acuerdo comercial Unión Europea-Perú, desde la mirada del trabajo digno, que es lo que la OIT está encontrando en este importante acuerdo. Muchas gracias, Kelly. Buenos días a todos y todas. Agradecer la delegación de la Unión Europea en el Perú por la invitación.
saludar a las autoridades gubernamentales que están aquí y también las representantes del sector empresarial y los demás panelistas, las demás panelistas y todas las personas asistentes. Es un particular placer para mí responder a esta pregunta porque mi carrera en la Organización Internacional del Trabajo empezó justamente con la investigación del impacto de las cláusulas laborales en los tratados de libre comercio. Entonces es un tema que personalmente es muy querido y que sigue apasionándome. Como lo mencionaba Alexander también en el panel anterior, en el Tratado de Libre Comercio existe un título dedicado al comercio y el desarrollo sostenible y hay ahí una componente muy importante sobre los derechos laborales. En particular se hace referencia al trabajo decente y entonces quisiera tomar estos breves minutos para, comentar un poco los elementos principales del concepto de trabajo decente, algunos de los cuales han sido mencionados a lo largo de este evento, y también hacer hincapié en las normas internacionales del trabajo que están referidas en el acuerdo. Cuando hablamos de trabajo decente nos referimos a 4 objetivos estratégicos, uno de los cuales ha sido mencionado hoy, es la promoción del empleo, mediante también un entorno económico e institucional sostenible. Entonces esto es el primer elemento. Hablamos también de una promoción, de una ampliación de la protección social. También el tercer elemento al cual se han hecho algunas referencias hoy es la importancia del diálogo social y por supuesto desde el punto de vista de la OIT nuestro corazón es tripartito, ¿no? Entonces la importancia del diálogo social tripartito entre representantes de empleadores, de trabajadores y por supuesto de los gobiernos. Y finalmente, pero no menos importante, el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Entonces, el tratado hace referencia a las normas internacionales que se consideran fundamentales, que cubren 4 temas principales: la libertad sindical y la promoción del derecho de negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación también del trabajo infantil y la igualdad de oportunidades y de trato al cual también se referían a los panelistas anteriores. Existe un 5º principio y derecho fundamental en el trabajo que ha sido reconocido por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio del año pasado, que es el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, pero al momento de la adopción del tratado eran solamente 4 los principios fundamentales. Entonces el tratado explícitamente no se refiere a esto que la comunidad internacional ha reconocido ahora como un principio, un derecho fundamental. Entonces, ¿cómo garantizar la sostenibilidad desde el punto de vista laboral? Existe un sistema de control que es un sistema dirigido por la Organización Internacional del Trabajo, basado en órganos independientes e imparciales que examinan la aplicación de las normas internacionales del trabajo por parte de los Estados miembros. Estos órganos, publican unas recomendaciones para sugerir la mejora de la aplicación de estas normas en los países. Entonces, una manera para garantizar la sostenibilidad laboral sería justamente la de dar seguimiento a estas recomendaciones de los órganos de control y con eso mejorar la aplicación de las normas. Por supuesto, me he referido a las normas internacionales fundamentales, pero existe un sistema de normas internacionales más amplio y quisiera en particular recordar también el rol fundamental de la inspección del trabajo para asegurar
a nivel nacional el cumplimiento de las normas. Me quedaría ahí, quizás después podría profundizar en algunos de estos aspectos. Gracias, Kelly. Gracias, muchas gracias, María Laura. Para Germán Sarama, ¿cuáles podrían ser esos impactos de las nuevas regulaciones que se mencionan en este acuerdo y cuál sería el reto justamente para poder adecuarse rápidamente? Sí, muchas gracias por la pregunta. También un saludo a mis colegas del panel y, por supuesto, muchas gracias a la delegación de la Unión Europea por la invitación. Ese es un tema, por cierto, que venimos trabajando muy de la mano con la Unión Europea en general, tanto acompañando las iniciativas de regulación sobre debida diligencia, pero también a nivel latinoamericano y a nivel de Perú para ver cómo podemos acompañar más al sector para acoplarse a estas prácticas internacionales, ¿no? Un poco quería dejar en el contexto, se ha hablado mucho de la reglamentación sobre productos libres de deforestación, pero también comentar que esto obedece ya a una tendencia hace un poco más de una década de avanzar en los temas de regulación de debida diligencia sobre aspectos sociales y ambientales en sectores estratégicos. Es muy cierto que quizá el sector extractivo y minero, por ejemplo, estaba un poco más regulado y quizá más adelantado en las prácticas por el mismo hecho de que se había sometido a unas regulaciones externas mucho más fuertes, ¿no? Incluso desde la misma Unión Europea, por ejemplo, se había avanzado en reglamentaciones y directivas sobre minerales que provenían de los países en conflicto. Y entonces eran algunas restricciones a ciertos minerales que debían entrar al mercado europeo solo y siempre y cuando demostraran que estaban llevando a cabo esta debida diligencia en sus cadenas. Entonces, de manera análoga, esto se ha empezado a expandir a otros sectores y de ahí que tenemos hoy en día esta reglamentación sobre productos libres de deforestación, pero que se enmarca además en toda una estrategia mucho más amplia que ya nos comentaban hace un momento, de la estrategia, podríamos decir, del Pacto Verde, pero que tiene varias aristas de regulación. Entonces quería referirme a algunas de estas. Primero, las leyes de divulgación y transparencia, regulación que se ha enmarcado en cómo las empresas deberían reportar más allá de los aspectos financieros y de hecho se enmarca en un antecedente que ya existía en la Unión Europea sobre reglamentación de reportes no financieros, pero que se acaba de adoptar y reemplazar por una directiva sobre reportes corporativos en materia de sostenibilidad. Entonces, esta entra en vigencia este año y ya es una exigencia adicional para las empresas de cualquier sector que tenga vínculos comerciales con la Unión Europea en cómo deben llevar a cabo este tipo de reportes y, para empezar, llevar a cabo este tipo de reportes relacionados con la sostenibilidad, que no muchas están haciendo. Entonces, estas son unas leyes, digamos, enfocadas más en el tema de transparencia y divulgación. Pero después tenemos leyes o regulaciones específicas sobre debida diligencia que exigen a determinados sectores que demuestren que están llevando a cabo el proceso para prevenir, para identificar, para mitigar cualquier tipo de impacto social o ambiental en sus cadenas de suministro, pero muy importante que se extienda esa responsabilidad, porque antes se entendía y una empresa podía decir, en mi propia operación estoy exenta de estas cuestiones, ¿no? Y incluso tenemos ejemplos de empresas muy grandes como Nestlé, que en su momento enfrentaron, podríamos decir, como el escrutinio público por estas cuestiones, porque decían, en mi operación no hay ningún tipo de trabajo infantil o trabajo esclavo o afectaciones, pero después se encontraban que había proveedores, subproveedores, contratistas, entonces ahí es donde se empieza a extender esta responsabilidad y a promulgarse leyes o regulaciones específicas. Un caso hito en Europa fue en Francia, con la ley del deber de vigilancia en 2017, que imponía a empresas francesas que estén operando en Europa o que tuvieran relaciones comerciales con cualquier otro país, que demuestren dentro de sus relaciones comerciales que están llevando a cabo este tipo de procesos o podían enfrentarse sanciones administrativas, pero incluso responsabilidad civil. Y este ejemplo de Francia lo empiezan a tomar después países como Alemania, recientemente también como Noruega y otros que están en proceso de asumir regulaciones similares como Suiza, como Países Bajos, en que sus empresas demuestren, ¿no?, que están llevando a cabo todo este proceso de debida diligencia, y eso nos impacta también en regiones como la de América Latina, porque muchas veces estamos en las partes bajas de la cadena de suministro, incluyendo a las pymes, que representan el 99% del ecosistema empresarial y que no están quizá preparadas para responder a estas mismas expectativas que se imponen a las empresas europeas. Entonces, esa es como la segunda, digamos, tipo de práctica de regulación más amplia sobre
la conducta en debida diligencia. Y una tercera regulación, que es en donde enmarcaríamos esta de productos libres de deforestación, que son las prohibiciones comerciales y de productos, que ya han tenido también algunos antecedentes en mercados como el del Reino Unido o en Estados Unidos para ciertos productos y sectores específicos, en donde si yo quiero como relación comercial llevar mis productos a ese mercado, tengo que demostrar bajo una reglamentación específica que esos productos están libres de determinados riesgos, que podría ser trabajo forzoso, trabajo infantil, o en una mirada más amplia, como lo establece esta regulación sobre productos libres de deforestación, y además en productos clave, ¿no?, para la economía, por ejemplo, latinoamericana, como son el ganado, el cacao, café, aceite de palma, la soya, madera, caucho, en fin. Son productos que son de los cuales dependen mucho nuestras economías, que además son receptoras de inversión extranjera directa y altamente dependientes del comercio. Entonces, esas son las tres grandes categorías que quería poner sobre la mesa para mostrar que no es solo una cuestión de responder a una regulación en particular, sino que necesitamos todo un cambio sistemático a nivel de sector, y que esto, como se mencionó en la mañana, requiere un trabajo articulado entre gobierno y sector privado. El gobierno necesita también, de alguna manera, condicionar las políticas públicas, las políticas sectoriales, y empezar a establecer estos diálogos, ¿no?, que normalmente no vemos entre un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o un Ministerio de Agricultura y un Ministerio de Justicia para las cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, e incluso Ministerio de Agricultura con un Ministerio de Medio Ambiente, que a veces no necesariamente están apuntando en la misma línea. Entonces, por ahora quería dejar en esta necesidad de revisar la regulación, cómo está impactando al mercado latinoamericano, y que si bien hoy en día puede que no esté impactando directamente, en los próximos años lo va a empezar a hacer. Ya entra en vigencia esta regulación sobre reportes corporativos en materia de sostenibilidad. Actualmente está en discusión en el Parlamento Europeo la Directiva General sobre debida diligencia, que se va a votar en el segundo semestre del año y seguramente con votación favorable. Y hoy en día el 75% de los países miembros de la OCDE ya tiene algún tipo de regulación sobre debida diligencia. O sea, es algo que tenemos que empezar a prepararnos para responder, y sobre todo el apoyo a las partes bajas, como decíamos, a las pymes. Quería incidir brevemente nada más, cuando mencionas este reto de articulación del Estado y mejores condiciones y políticas públicas, dirías entonces que aquí está el reto para poder adecuarse rápidamente a este cambio sistemático del que tú mencionas. Sí, sí, correcto. Que de hecho, bueno, eso lo quería abordar más adelante, pero solo mencionar que esto entra dentro de los compromisos que ha adquirido Perú en el marco del proceso de acceso a la OCDE, por ejemplo. Y la hoja de ruta que se trazó el año pasado tiene un comité de agricultura en donde se ha comprometido el país a elevar sus estándares desde la regulación y desde la política pública, incluyendo cadenas de suministro agrícolas sostenibles y responsables en línea con estos estándares de debida diligencia. O sea que el compromiso está por ambos lados, ¿no?, del lado político, del lado comercial y, por supuesto, de lo que viene en cuanto a regulación. Gracias, gracias Germán por la precisión. Mariana, desde tu experiencia de la FAO, que es bastante importante y destacada, hay mucha investigación que nos habla también del uso responsable y del exceso también del manejo de los recursos. Por eso es que hay una tendencia o una incidencia en el tema del consumo responsable. Sin embargo, desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿cómo podríamos alinearnos a que se dé una utilización responsable de los recursos naturales en la agroexportación? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Laura, gracias por tu presentación, y a mis colegas de panel. A ver, yo creo que aquí, básicamente, cuando hablamos de sostenibilidad en la utilización de los recursos naturales, y yo diría no solo para el sector agroexportador, sino en general para la producción de alimentos y los sistemas agroalimentarios, y yo creo que lo que está en juego acá es el futuro de la seguridad alimentaria global. Es de ese tamaño. En los últimos 50 años la población se ha duplicado, la demanda de alimentos se ha multiplicado por 3, en el 2050 vamos a ser 10 billones de habitantes, y tenemos el reto de producir más, tenemos que elevar la productividad en la producción de alimentos, pero tenemos que producir mejor. Digamos, ya hoy no hay un falso, el dilema falso
de o producimos mejor o producimos más, creo que se acabó, y yo creo que la humanidad ha avanzado bastante en demostrar que es posible hacerlo. Ahora tenemos un reto enorme de escalarlo al nivel que se requiere para hacerlo. Yo creo que la humanidad ha asumido a lo largo de su historia enormes retos y desafíos de cara a la seguridad alimentaria, ha superado hambrunas, sequías, y no veo por qué ahora, en el siglo XXI, con toda la investigación científica, los avances tecnológicos, la adopción de tecnologías, no podamos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, mira, hay muchas, digamos, yo creo que el catálogo de cómo garantizar la sostenibilidad es larguísimo, y creo que solo me quedan como 3 minutos, pero yo privilegiaría de alguna forma 3, y no quiero decir que estas sean las más importantes, pero me parece que son relevantes. Creo que lo primero es la urgencia de tener un nuevo capítulo en la coordinación entre el gobierno y el sector privado. Yo creo que todo este milagro, el milagro agroexportador del Perú, que efectivamente es extraordinario, que le ha generado unos dividendos enormes al país, es producto en una enorme medida de una alianza entre el sector público y el sector privado. El gobierno generó espacios de política pública, normativos, regulatorios, presupuestales, para que ello fuera así. Yo creo que hubo unos avances enormes en los retos del riego en un país con unas dificultades hídricas, sobre todo en la costa, etcétera. Y yo creo que eso se pudo cristalizar gracias a eso, pero yo creo que ahora, porque hemos pasado de la era de la inocuidad a la era de la sostenibilidad muy rápido, ¿no? Donde ya no solamente es cumplimiento de las normas, ni tampoco es ecoeficiencia, sino es desarrollo sostenible, y viendo la sostenibilidad de manera integral, pues esto no lo puede hacer solo el sector agroexportador, no lo puede hacer solo el gobierno. Entonces, hay que coordinar, ¿no? Porque hay que mejorar gestión de recursos naturales, hay que hacerlo en toda en su ciclo de vida, como lo decía Laura, y se necesita nueva normativa. Hay alguna que ya está vigente, pero creo que hay que avanzar mucho más, y sobre todo en armonizar los instrumentos normativos de política pública, los legales, etcétera, para producción limpia, producción orgánica, eficiencia energética, la disposición final de los alimentos, todo este tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Hay muchas directrices voluntarias, creo que ha llegado el momento en que muchas de las directrices han de ser obligatorias, y yo creo que en América Latina, por ejemplo, en Chile y en Uruguay se ha avanzado de manera muy importante hacia normas de obligatorio cumplimiento, ¿no? Eso es fundamental. Creo que es muy importante apoyar los mercados de servicios ecosistémicos y obviamente enfoques multidisciplinarios e intersectoriales. Un segundo punto es, yo creo que resignificar y valorizar la relación sistémica que tiene este país entre sus regiones, que es muy desigual. Hay una enorme asimetría, la clásica entre la costa, la sierra y la selva. Los recursos naturales esencialmente se generan en las zonas más pobres del país, que son las zonas altoandinas, la selva, y hay un beneficio enorme para la costa. Obviamente la agroexportación no solamente hoy en día es exclusiva de la costa, como ya se ha mencionado, también ya hay unas commodities muy importantes de pequeño productor en la sierra, en zonas de ceja de selva como el café, el cacao, la palta incluso, pero yo creo que hay que balancear, hay que tender hacia una simetría mucho más fuerte en esa dirección, y yo creo que un canal importante para eso es el reconocimiento y valorizar financiera y económicamente la prestación de los servicios ecosistémicos. Es decir, esto es una carga adicional en términos laborales para un pequeño agricultor mantener una microcuenca limpia, reforestar, hacer siembra y cosecha de agua, es trabajo, y yo creo que también es bueno recordar esta recomendación que ha dado el World Forum, me parece que en el 2020 o 2021, donde indicaba que el gran futuro laboral de la humanidad está en los servicios ecosistémicos, y yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande para empleo rural a partir de servicios ecosistémicos. Y un último tema, pues que ya se ha hablado bastante, que tiene que ver con la investigación aplicada, la innovación.
Y yo creo que ahí las alianzas público-privadas son fundamentales. Yo creo que hay que irrigar muy importantemente el conocimiento y la tecnología que tiene el sector agroexportador, el sector privado, hacia los pequeños productores. Eso va a ser absolutamente fundamental. Lo dejo acá porque creo que ya hablé mucho. Gracias. Gracias, Mariana, muchas gracias. Laura, nos comentabas en tu ponencia acerca de cómo la investigación también contribuye a tomar mejores decisiones para la sostenibilidad en la agroexportación, en la actividad agrícola. ¿Qué otros aspectos podrías mencionarnos de repente justamente para fortalecer de cara a la cadena de suministros, que es tan importante en la agroexportación? Gracias, Kelly. Igualmente un gusto compartir con ustedes este espacio. Trato de no extenderme mucho porque ya tuve la posibilidad de conversar y creo que hay mucho más que decir de parte de los otros panelistas. Así que ante esas necesidades y posibilidades para la cadena de suministro puntualmente, quisiera un par de aspectos. Uno es que, bueno, tal vez a partir de la experiencia que en algunos momentos he tenido trabajando con MIPYMES del sector agroalimentario, sabemos que se enfrentan como a la pregunta imposible o a la solicitud imposible casi, ¿verdad? De tener entonces producto bueno, pero sostenible, pero en todo momento, buena calidad, inocuo, ¿verdad? La lista es enorme y cómo se responde a todo ello. Entonces, el tema es que ya no podemos dejar todos esos elementos de lado. Lo acaba de decir Mariana, estamos ante una necesidad de un sistema alimentario que debe cubrir esas necesidades ya no solo calóricas, sino también nutricionales de una población. Y para lograr esto también tiene que ser un sistema dinámico que permita generar ingresos y empleos para quienes están alrededor de estas actividades. Entonces, aunque el reto es enorme y suena como tan irónico querer esa perfección, pues hay que ir tratando de moverse con las particularidades que están también inmersas en cada contexto. Quisiera pensar, sin pecar de ingenua, que muchas veces hemos encontrado ya respuesta a nivel comercial, por ejemplo, con los temas de normativa. No sé si estoy empleando el término normalización, ¿verdad? Algunas certificaciones y procesos de normalización, aunque bien podrían ser una herramienta algo debatible de ingreso a mercados o no, sí han puesto algunos sectores, y el sector agroexportador posiblemente es uno de los más sensibles y conocedores de ellos, en el cómo poder visualizar y comunicar esos desempeños que su cadena de valor le está solicitando. Entonces, podemos empezar a ver, sin citar todos los ejemplos que hay, pero qué sé yo, algunas que son, por ejemplo, comercio justo o la misma producción orgánica, que empieza a decir cómo debiera estarse generando ese sistema productivo y cómo respaldar y documentar lo que está sucediendo detrás de ello. Y bueno, se ha convertido en una herramienta potencial de ingreso entonces a ciertos mercados que solicitan esto. Así que bueno, partiendo de un principio como este e incluso de los que mencionaba ahora desde el pensamiento de ciclo de vida, tal vez en la presentación me quedaba solo hablando un poco de la parte ambiental, pero por supuesto escuchando a María Laura, donde hablamos también de la importancia de visualizar y documentar esos procesos de orden social, y escuchando a Germán también de cómo ¿verdad? Vamos a encontrar ya cada vez más herramientas o elementos que nos solicitan presentarlo. Es, por ejemplo, con herramientas como pensamiento de ciclo de vida que podemos migrar igualmente a un análisis de ciclo de vida social o a un costeo de ciclo de vida también, o incluso a un costeo de ciclo de vida social, donde capturamos parte de las externalidades que están allá. No pretendo decir que esta sea la herramienta que tiene que estudiar el sector productivo está encargado de producir, ¿verdad? Pero entonces, en ese andamiaje donde pensamos todos esos actores que están en el sistema alimentario en su amplitud, ya no solo en la cadena de suministro, porque esa cadena de suministro debiera estar viéndose también apoyada por otra serie de servicios educativos, financieros, de política pública y demás, podríamos estar avanzando en algunos de estos elementos. El ACV social todavía está en estudio, todavía es incipiente de alguna forma si lo vemos a nivel de publicación científica, pero busca de alguna manera estandarizar y presentar claramente estos elementos que están presentes en la Declaración de Derechos Humanos y poder decir si nuestro producto a lo largo de sus etapas y de su cadena de valor, por ejemplo, está libre de trabajo infantil, trabajo forzoso, jornadas, ¿verdad?, en un salario justo y demás. Así que
bueno, empiezan a haber ejemplos de entonces cómo algunas cadenas de valor sí lo han podido hacer, así que podríamos explorar algunas de ellas. Así que nada más para cerrar, cuando hablo de este andamiaje del sistema alimentario, entonces también quería rescatar el hecho de que incluso hace unas décadas hablamos de la triple hélice de innovación, ¿verdad? Como esa posibilidad de generar una innovación, ya sea de producto, de cómo mercadear, de cómo organizarse, y que realmente se inserta en mercado, y migramos incluso a hablar de una quíntuple hélice. Y es ahí donde buscamos ese asocio de los actores públicos, pero también de los actores privados, de la academia como un vínculo muy válido, pero también de la ciudadanía y del mismo contexto donde se desarrolla ese ambiente natural y sociocultural donde se da esa innovación, y que creo que es una de los grandes elementos que también esta mañana he escuchado varias veces, y es el hecho de que esa presentación de esas condiciones productivas en respuesta a estas posibles estrategias y normativas que surgen, también debe ser sensible y contener las particularidades del contexto donde se están desarrollando las actividades que van a migrar hacia otros destinos comerciales. Gracias, Laura. María Laura, desde la OIT, desde los órganos de control de la OIT, ¿cuáles son esas oportunidades de mejora que esta organización internacional ha identificado para nuestro país? Muchas gracias, Kelly. Pues en la pregunta anterior hemos conversado un poco sobre el alcance de las cláusulas laborales en los acuerdos de libre comercio. Entonces ahora me gustaría profundizar sobre cómo podemos aterrizar estas normas internacionales en su aplicación en el Perú. Y una de las de la manera para hacerlo es justamente, para hacer esto, es ver lo que han recomendado estos órganos de control, que son órganos independientes y imparciales. Y partir de la idea es que el Perú ha ratificado 64 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entonces son muchos temas, pero en esta breve respuesta de poco menos de 3 minutos, lo que voy a profundizar son los temas relativos a los convenios fundamentales. Entonces, el primer tema sería la libertad sindical y la promoción efectiva del derecho de negociación colectiva. Y ahí cabe destacar que el Perú ha ratificado un convenio que se refiere a este tema en particular en el sector agrícola. ¿Y qué han dicho los órganos de control y en particular la comisión de expertos de la OIT? La comisión ha tomado nota de las nuevas medidas legislativas que se han tomado entre el 2020 y 2021, en particular la ley para fortalecer el sector agrario, agroexportador y agroindustrial, y también para garantizar derechos laborales y fomentar el derecho de negociación colectiva, es la ley 31110 de 2020 y el decreto supremo que, pretende reglamentar la aplicación de esta ley. Y la comisión de expertos ha solicitado al gobierno que proporcione información sobre la aplicación práctica de estas medidas legislativas. Entonces, esto es seguramente ha tomado nota con interés de estos cambios legislativos. Ahora hay que ver cómo se está aplicando y el impacto de esta legislación en la práctica. También desde el punto de vista del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la comisión de expertos ha recomendado el seguimiento a las políticas y los programas nacionales para ver efectivamente su impacto, y con respecto al trabajo infantil, en particular en el sector de la minería. Por lo que concierne el tema de la igualdad de oportunidades y de trato, lo mencionaba Alexander antes, sigue estando, es un tema extremadamente relevante, y la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy alta en el país. Entonces la comisión recomienda al gobierno tomar medidas. Y por terminar, quisiera referirme al tema de la inspección del trabajo. Como lo mencionaba antes, no se puede hablar de una aplicación adecuada de la legislación sin contar con una inspección efectiva, ¿no? Inspección laboral efectiva. Y en este tema hay que recordar que el Perú no ha ratificado el convenio sobre la inspección en la agricultura.
Entonces no existen al momento recomendaciones de los órganos de control al respecto porque el Perú fundamentalmente no se ha comprometido, no ha asumido este compromiso con la inspección en la agricultura. Y quisiera recordar para terminar que para la efectiva aplicación de las normas internacionales del trabajo en los países, más allá, digamos, de una inspección eficaz, es fundamental el diálogo social entre los actores, entonces el gobierno, las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores, y para ello pues pueden seguir contando con nuestro apoyo y asistencia técnica como Organización Internacional del Trabajo. Gracias. Gracias, María Laura. Germán, ¿cuáles serían esos principales desafíos y oportunidades para que el sector agroexportador se pueda acoplar justamente a estos nuevos estándares? Bueno, discutíamos un poco como el panorama, ¿no? Sobre todo desde la regulación y también desde la política pública, y podríamos mirar ya el diagnóstico de qué nos falta para avanzar en ese acoplamiento. Hace un poco más de un año publicamos una encuesta que realizamos en el marco de este proyecto que respalda la Unión Europea de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, una encuesta en donde preguntamos también específicamente al sector agrícola, desde México hasta Argentina, cómo estaban o no implementando estos procesos de debida diligencia, especialmente a la luz de los estándares internacionales, a la luz de esta guía de la OCDE y la FAO para cadenas de suministro responsables en el sector agrícola. Y hay algunos datos bastante interesantes. Por ejemplo, la diferencia entre las grandes empresas y las pymes, ¿no? Teníamos, por ejemplo, que el 50% de las grandes empresas, la mitad de los encuestados nos decían que estaban llevando a cabo procesos de análisis de riesgo relacionado con la debida diligencia, contrastado con el 11% de las pymes que estaban llevando a cabo este tipo de procesos. Y cuando les preguntábamos quiénes estaban haciendo análisis de riesgos más allá del nivel 1 de su cadena de suministro, es decir, más allá de su relación comercial directa, y tratando de revisar con los proveedores, con sus subcontratistas, con las demás relaciones comerciales, en el caso de las grandes empresas, una respuesta bastante positiva, 64%, y en el caso de las pymes solo el 10% estaban haciendo una, digamos, debida diligencia reforzada. Esto obviamente se entiende desde la capacidad y los recursos, ¿no?, que tienen estas empresas, pero al mismo tiempo también indagando desde cuál es la necesidad que generaba las grandes empresas de realizar este tipo de procesos, y en gran medida es porque se los exigían compradores específicos. Por ejemplo, aquí hay un gran reto y una gran oportunidad, y es cómo empezar a acoplar los estándares también internacionales. Hace un momento con María Laura discutíamos que las organizaciones tenemos también un reto de poder acompañar mejor los procesos de acoplamiento de las certificaciones. Por ejemplo, hay una gran cantidad de certificaciones y a veces para las empresas no es fácil seguir tantas imposiciones, ¿no? Un país me pide una cosa, otro país me pide otra cosa, e incluso a veces un estándar dice algo y otro dice una cosa diferente. Entonces, es poder acompañar mejor esos procesos desde los organismos y acoplándonos con los gobiernos, nuevamente con esa visión de coherencia en la política pública. Otra cuestión que preguntábamos, por ejemplo, es con respecto a los reportes. Y encontrábamos ahí una visión también, un vaso medio lleno, porque tenemos que más de un 40% de las empresas del sector no estaban generando reportes en materia de sostenibilidad. Entonces, aquí hay también un trabajo por adelantar, ¿no?, en acompañar y sensibilizar sobre la importancia de esto, como decíamos ya, ni siquiera solo desde el deber ser, sino como una cuestión de negocios y de acceso a mercados. Entonces, vemos que aquí hay una oportunidad más bien de utilizar esto como un factor para que, en el caso de Perú, por ejemplo, se proyecte como un país con reputación, mejor reputación como proveedor de productos sostenibles y de mayor calidad, y que está trabajando en esa vía que ya han asumido otros países, como en el caso de Costa Rica o en el caso de Chile. Y para esto creo que hay distintas alternativas. Quería citar solo un par de ejemplos interesantes que hemos tenido ocasión de acompañar. En el caso de Chile se llevó a cabo una estrategia que se llama Acuerdos de Producción Limpia, APL, que son unos acuerdos del sector agrícola, pero dividido por productos. Entonces, los productos que tienen que ver con lácteos llevan a cabo unos acuerdos de compromiso del sector para apalancar a las partes más débiles de la cadena de suministro con las iniciativas más grandes de la industria, ¿no?, y acompañar a esas
partes más débiles a llevar a cabo estos procesos porque necesitan un apoyo adicional. Y también aquí se sumó al gobierno, también desde la perspectiva de transición verde, viendo que este de todas maneras es un objetivo clave de la política pública. Y en otros casos hemos visto, por ejemplo, en Brasil, que al verse enfrentadas las empresas y los sectores a esta regulación también más fuerte, han llevado a cabo compromisos de industria, de, por ejemplo, en el sector ganadero, realizar estos aspectos técnicos de georreferenciación para demostrar que no están siendo impactados por deforestación, los productos relacionados al sector ganadero, y nuevamente las empresas más grandes apoyando a los pequeños productores, a las cooperativas, por ejemplo, con asistencia técnica y financiera para que lleven a cabo estas estrategias de georreferenciación. Entonces, creemos que esto es un esfuerzo que debe hacerse sin duda entre el sector público y el privado, y que hay algunas lecciones aprendidas que podemos revisar. Para nuevamente incidir, ese 40% de empresas agroexportadoras que no reportan es una data interesante. ¿Cuál crees que sería esa razón importante por la que no están reportando? Tenía que ver con que en muchos casos no conocían los estándares. En una pregunta relacionada, la gran mayoría no sabía, por ejemplo, que existen unas guías u orientaciones específicas sobre debida diligencia, e incluso en muchos países ni siquiera sabían que sus países se han comprometido ante la OCDE a implementar esa guía de debida diligencia, como el caso de Perú. Perú no es un país miembro todavía, pero ya ha adquirido compromisos ante el Consejo de la OCDE de acoger el estándar. Entonces, en muchos casos el propio sector no conoce el estándar, y al no conocer el estándar, pues difícilmente va a poder seguirlo en materia de reportes. Y la segunda razón, pero tal vez a veces es la que tiene más peso, es la falta de recursos, ¿no? Como bien decía Laura hace un momento, para una pyme ya es muy complicado a veces subsistir, y que se impongan requisitos adicionales de demostrar cómo está llevando a cabo o no sus productos, pues es mucho más complejo. Muchas gracias, Germán. Para Mariana Escobar, perdón, ¿cuál es el impacto de la agricultura sostenible para países como el nuestro, como el Perú? Bueno, hay varios. Yo creo que uno que es fundamental es una garantía de disponibilidad de agua, ¿no? Que es un problema crítico en el país. Yo creo que la agroindustria ha hecho aportes muy importantes en este país, usando tecnologías como la de riego por goteo, por ejemplo, que es algo que uno ve que se ha expandido de manera muy importante en el Valle de Ica, porque ayuda pues a evitar el desperdicio y optimizar el uso, pero obviamente todavía hay retos enormes, porque por ejemplo en Ica se usa el riego por goteo, es súper eficiente, pero el agua no alcanza a filtrar a profundidad, entonces hay todavía mucho por hacer ahí. Suelos saludables, definitivamente, si hay un compromiso por agricultura sostenible, la reducción sustantiva de uso de fertilizantes químicos, el compromiso por mantener cobertura vegetal, y también algo que ha recomendado mucho la FAO, que es la rotación de monocultivos. Es obviamente más fácil decirlo que hacerlo, pero es un tema de salud de suelo que definitivamente hay que pensar. Obviamente esta rotación, como es de magnitud muy grande, pues hay que pensarla muy bien, hay que planificarla muy bien, pero es posible, hay países que lo hacen. Brasil está haciendo unos intentos muy grandes por hacer rotación del monocultivo de la soja, por ejemplo, con modelos exitosos. Otro impacto importante pues es agua limpia, y esto tiene que ver mucho con de nuevo la reducción del uso de agroquímicos que terminan en las fuentes de agua, definitivamente. Y eso pues también va a permitir mantener cobertura de bosque, fauna, etcétera. Otro impacto pues es la garantía de biodiversidad, ¿no? Conservación, sobre todo de vegetación nativa, refugio y hábitat para especies que, como ustedes saben, por ejemplo los polinizadores, que el impacto digamos ambiental y del cambio climático está cada vez reduciendo más la población polinizadora, que es una tragedia, digamos, para la producción de alimentos. Es una cosa bien compleja, y obviamente también es, si no se trabaja en esta dirección,
pues los enemigos naturales de las plagas también tienden a desaparecer. Entonces ahí tenemos estos problemas y también otro efecto es la adaptación y la mitigación al cambio climático, permite mantener calidad de suelo, permite hacer recarga hídrica, que es un problema muy grave que estamos viendo ahora en la sierra. La sierra es una gran proveedora de agua, 51% de los glaciares se están derritiendo y cada vez hay mayores periodos de sequía en la sierra y es ahí donde se hace la recarga hídrica. Ahora la tendencia a llover está más ubicada en las zonas medias y en las zonas bajas, que es lo que estamos viendo con este niño y seguramente con lo que viene del niño global. Muy importante impacto en el desarrollo rural y en la reducción de pobreza. Esto se ha hablado de manera bien importante en el primer panel y también se han hecho menciones a la contribución a la protección social y demás, porque además acceso a recursos naturales implica avanzar también en la superación de la pobreza. Salud y bienestar, por supuesto, y tú lo anunciaste también en algún momento, ¿no? Toda esta apuesta por agendas de una salud, donde hay un equilibrio entre la salud humana, ambiental y animal, que es también otro reto bien importante, y de hecho pues la más importante es el efecto en la seguridad alimentaria. Si hay manejo sostenible de recursos naturales, vamos a garantizar la seguridad alimentaria del país y del mundo. Eso sería. Gracias, Mariana. Laura, desde tu experiencia en la tecnología de la producción de alimentos, ¿podrías compartir con nosotros cuáles son esas tendencias, esas nuevas tendencias que se da justamente en lo que es la tecnología de alimentos? Sí, Kelly, yo creo que, bueno, la biotecnología llegó para quedarse y todos los días crece más y es un gran aliado y empata perfectamente justamente con esta visión de bioeconomía circular. Así que tal vez pensando en esas aplicaciones de tecnología, menciono dos puntuales. Por ejemplo, en el tema de empaques y embalajes más sostenibles, estamos, por ejemplo, viendo experimentación sobre el uso, por ejemplo, de fibras naturales que a veces presentan un reto y son las cantidades de lignina, un compuesto que tienen que hace que afecte su flexibilidad y demás. Y muchas veces se utilizan compuestos químicos para eliminar esa lignina y esos compuestos químicos también tienen efectos nocivos en el medio ambiente. Entonces, porque sea de papel no quiere decir que automáticamente sea súper sostenible muchas veces. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Bueno, aplicaciones biotecnológicas donde hay organismos degradadores por naturaleza de la lignina, que eso lo vemos en el ambiente natural, en el ecosistema, y que aplicados dentro de un proceso productivo más controlado pueden estar haciendo esa degradación y obteniendo un producto, entonces un embalaje, un producto a partir de estas fibras, con una consecuencia, pues ahora sí más consistente si estamos buscando esas aplicaciones más sostenibles. Y tal vez otro ejemplo dentro de esas tendencias que estamos viendo mucho es ahora incluso tanto de reciclaje, recycling y volvernos más bien hacia el upcycling o ese supra reciclaje. Un ejemplo, hace unos meses en Costa Rica estábamos sumamente preocupados, por ejemplo, por la importación de pectina, por el tema de contenedores y abastecimiento. Y bueno, ¿qué sucede en nuestro caso? Tenemos que importar prácticamente toda la pectina, pero ¿qué pasa si estamos buscando también mecanismos de upcycling donde podemos estar extrayendo esos compuestos funcionales, llamémoslos así de alguna manera, para la industria alimentaria a partir de los mismos materiales que de por sí ya tenemos y que tenemos a veces tipificados como residuos o mal llamados residuos, sino realmente subproductos o coproductos. En Estados Unidos hay muchísima investigación, empresas que de hecho tienen su departamento de investigación y desarrollo dedicado casi a upcycling para poder extraer algunos de estos compuestos y más bien generar un producto de mayor valor prácticamente de lo que estábamos previendo antes con el producto principal. Así que en ese sentido, desde el punto de vista no solo de tecnología de alimento, ¿verdad?, sino de tecnología agraria en producción primaria, igualmente podemos estar aplicando el mismo concepto para esa extracción de nutrientes, recircularlos y no pensar en que están más bien siendo una emisión contaminante al medio ambiente. Gracias, Laura. Por cuestiones de tiempo vamos a ir directamente a las conclusiones. Destacar mucho la mirada de la política pública hacia los servicios ecosistémicos, justamente como una urgencia a lo que viene sucediendo con el clima, no solo a nivel local, sino también a nivel global. Nos hablaba también María Laura sobre el cumplimiento, por un lado,
de nuestro país en estos estándares de trabajo digno. Sin embargo, hay una tarea pendiente con respecto a este monitoreo para el trabajo en el sector agricultura. Y también importante también resaltar que la debida diligencia es clave para poder adecuarse a estos nuevos estándares y la labor del Estado para poder difundir también estos nuevos estándares y la comunicación de los reportes de sostenibilidad de parte de las empresas de agroexportación se hace más que necesaria para que no solamente las empresas, sino también el ciudadano de a pie pueda poder ver estos beneficios. Bueno, vamos a ir a una breve pausa de 5 minutos para que puedan tomar un cafecito o ir a los servicios y regresamos con nuestro último panel del día de hoy. Gracias. Agradecemos a nuestro panel, por favor, a Laura Brenes, a María Laura, a Germán y a Mariana Escobar de la FAO. Muchas gracias.